Bueno, vamos a empezar. Como les dije, hoy vamos a tratar un tema vinculado al del encuentro anterior, que fue la información diagnóstica y el impacto emocional que produce en quien la recibe. Vamos a ver las distintas formas de reacción que puede tener aquella persona en el desarrollo y en el curso de su enfermedad a partir del impacto de la información. O sea, el tema son las respuestas emocionales ante la información diagnóstica. Recibir una información diagnóstica que pone en juego la vida implica una situación de altísima crisis vital, crisis emocional. Es una experiencia de fragmentación, es una experiencia de caos, es una experiencia de pérdida de control de la situación. Es muy difícil pasar del pensar al vivenciar. Todos tenemos, a nivel de pensamiento, de racionalidad, el saber que nos vamos a morir. Desde lo racional. Otra cosa es tener la certeza vivencial que en determinado tiempo nos vamos a morir. O sea, pasamos del saber a la vivencia de la conciencia de la propia muerte. De ahí que Pascal decía, es mucho más difícil el pensamiento de la muerte que recibirla y aceptarla, ¿no? O sea, pensar en la proximidad de la muerte como una instancia concreta e inmediata en un corto plazo es muchísimo más difícil que el conocimiento racional de que en algún momento de la vida nos vamos a morir. Morirse es una certeza, pero es la certeza más incierta, porque uno no sabe ni dónde, ni cuándo, ni cómo, ni bajo qué contexto. Pero ante la aparición de un diagnóstico que claramente pone en juego la vida, ya esa incertidumbre se va perfilando, se va ajustando, y lo que es una certeza abierta en el tiempo y en el espacio va tomando límites más concretos. Sabemos que en 6 meses, en 8, en 2, en un año, hay un decreto que nos está alambrando la vida. Quien haya leído la Odisea recordará a Ulises, Odiseo, cuando se pierde en uno de sus periplos, recala en la isla de Circe, creo que fue en esa isla, y se encuentra a sus compañeros convertidos en cerdos, ¿no? Entonces identifica a uno y se pone a hablar y le dice, pero mirá en lo que te has convertido, ¿no quieres volver a la condición de hombre? No, de ninguna manera, porque de esta forma no tengo conciencia de la muerte. Entonces, tener conciencia, convivir a diario con esa conciencia de que en determinado tiempo, más o menos, nos vamos a morir, genera respuestas emocionales de distinto tipo. Y todas esas respuestas siempre van a ser respuestas defensivas de la persona. Aunque al médico o a los ojos del médico, a los ojos del entorno, puedan parecer respuestas arbitrarias y hasta dañinas para sí, siempre son recursos defensivos para tratar de ir tragando, tolerando, asimilando ese decreto que implica la mayor pérdida posible, que es la pérdida de uno mismo. Pensar en la propia muerte lleva a redefinir la relación con uno, con el otro, con el mundo, con el propio cuerpo. E instala una crisis existencial que es muy difícil de procesar en términos racionales. Habíamos visto que todo esto se genera a partir del diagnóstico, y retomando conceptos, el diagnóstico eso fue un proceso de conocimiento técnico y racional que se instala o que surge a partir de una vivencia que lleva a la persona. Exponer científicamente, definir científicamente lo que hasta entonces era vivenciado, era llevar mi experiencia de padecimiento y transformarla en el nombre de una enfermedad, y es un proceso formador de conocimiento que se da entre la interfase del cuerpo personal, el saber científico, lo subjetivo y la sociedad. La información diagnóstica genera un alto impacto emocional, que fue lo que vimos, distintas reacciones emocionales en los textos. Ahora vamos a ver un poco más cuáles son esas posibles reacciones. Y a la persona que ya tiene un certificado de muerte próxima en X tiempo, en breve tiempo, se le genera un pasaje vital muy complejo, porque tiene que vivir como entre dos ejes, entre dos orillas, ¿no? Una dialéctica muy compleja. Vive en el mundo de los vivos, pero va a pasar a ser integrante del mundo de los muertos. Está entre la vida y entre la muerte. Necesita la dosis justa de esperanza
como para poder sostenerse en ese proceso vital y no suicidarse. Hay una cuota de esperanza que necesita, pues si no todos nos suicidaríamos ante una circunstancia extrema. Alguna base de esperanza mínima, aunque sea como para poder encarar un tratamiento, sostenerse emocionalmente y sostener a su entorno. Pero convive entre la esperanza y también la desesperanza. Tiene que tener fortaleza para transitar ese proceso y a la vez tiene que prepararse emocionalmente para saber que va a morir en el pronto tiempo. O sea que está en una dialéctica muy compleja, a dos aguas. Es una vivencia traumática que es muy posible de ordenar desde la razón. En este caso, la persona, retomo esta frase, ¿no? Ser informado de una enfermedad con compromiso de vida supone una situación límite, cargada de riesgos emocionales, a veces mayores que la realidad misma de la enfermedad. Esta frase la vimos en el otro encuentro, pero acá el riesgo emocional no es a veces mayor que la realidad misma de la enfermedad. Acá la realidad misma de la enfermedad claramente lo va a llevar a la muerte. ¿Qué hace la persona ante esas situaciones? Tiene esa puja interna, ¿no? Donde, retomando, hubo una vivencia, un síntoma, una sensación, la necesidad de dar sentido de la que hablamos, de que habla de la narrativa, se pregunta, ¿qué tengo? Pasa a una segunda instancia, consulta con el médico, y en el médico se da la determinación diagnóstica, donde se informa, tiene el impacto emocional y va a generar diversos mecanismos de respuesta. ¿Cuáles son esos mecanismos de respuesta? Es un proceso interno, psicológico de transformación emocional de la persona frente a la conciencia del propio morir. Entre la muerte y el morir, ¿no? La muerte como proceso abstracto y el morir como circunstancia personal. ¿Algo que quieran comentar? ¿Cómo cada uno va a procesar esa información conforme a las características personales, a la idea que tenga de la enfermedad que le tocó, a los significados personales y la fama, el imaginario social, de acuerdo al contexto de soporte emocional, su sistema de referencia, su sistema de apoyo? Eso va a generar distintos mecanismos y estilos de afrontamiento. Los mecanismos son varios. Tenemos de adaptación, de reacción, de compensación, de defensa, de negación. Hay muchas formas en que cada uno puede reaccionar. Pero ¿cómo hace el hombre para vivir con la conciencia de la propia terminalidad? ¿Cómo se defiende de la agresión mayor que es la pérdida de sí mismo? ¿Cómo responde? Puedo responder desde la rabia. Rabia, evitación, evitar el tema, distanciarse, aislarse. Puede distorsionar la realidad y decir, no, en realidad tengo otra cosa o no es para tanto, la distorsión. Puede minimizar o exagerar los síntomas. Puede tener una hiperactividad, hacer como si nada pasara y aumentar la carga de actividad diaria, tratando de compensar la pérdida de la salud con una señal de que puede. Puede establecer la comparación con aquellos que tienen la misma enfermedad y le fue bien. Una comparación positiva. Puede negar, puede tener tristeza, aumentar la dependencia respecto de su entorno, puede tener sentimientos de rebeldía, negarse al tratamiento, desatender, aislarse, tener miedo, hiperactividad. O si no, si estereotipamos y sistematizamos un poco las respuestas en 5 fases, ¿qué le sugiere esta imagen? ¿Un mecanismo de qué? De no querer ver, de negar. Sí, o acá aislamiento y ponerse a pensar qué hago, ¿no? Podríamos decir negociación, depresión y aceptación. Estas son las 5 fases de respuestas emocionales que definió Kubler-Ross, una psiquiatra suiza que trabajó con pacientes terminales y que estableció estos 5 estadios en la aceptación interior, el proceso de aceptación y de tolerancia o de permeabilidad a la idea de la muerte. La conciencia es permeable
y es impermeable, y ese proceso no es gradual. Esto no se da de manera ordenada. Un enfermo puede negarse y decir no tengo nada, esto es mentira, no es así. Cambia, va pasando a distintos médicos negando la situación. ¿Por qué a mí? ¿Qué me pasa? ¿Qué hice? Ira y cólera. Negociación. Bueno, acepto el tratamiento, pero, accedo, pero, la depresión y finalmente la aceptación final. Este proceso se puede dar ordenado, puede haber marchas y contramarchas, alguien generalmente arranca negando, y sobre todo cuando vemos la película de los otros días, son dos enfermos que no tienen síntomas. En el primero, un paciente asintomático que le den un decreto de terminalidad en poco tiempo, claramente niega, hay una sensación de incredulidad, es muy difícil aceptarlo, sobre todo cuando no hay síntomas anticipatorios que vayan disparando algo en la cabeza. Está la rabia, la cólera, ¿por qué? Se negocia, como dije, se deprime y se acepta. El orden puede ser este, puede haber pacientes o enfermos que se quedan y se mueren furiosos, pueden haber otros que aceptan y después vuelven a la ira, vuelven a negar. Es un proceso laberíntico, muy complejo, pero de alguna manera se recorren todas o se recorren algunas, pero hay fases que generalmente son inevitables. Se muere mal cuando la muerte no es aceptada, se muere mal cuando los profesionales no están formados en el manejo de las reacciones emocionales que emergen en la comunicación de los pacientes. Se muere mal cuando se abandona la muerte al ámbito de lo irracional, al miedo, a la soledad, en una sociedad donde no se sabe morir. Hay una frase que dice, es imposible mirar la muerte de lleno es como querer mirar el sol. Entonces uno si mira un poco el sol enseguida se tiene que tapar la vista y volverlo a mirar y volvérselo a tapar. La persona ante la idea de muerte hace lo mismo. Es imposible enfrentarse de lleno a una aceptación total de me voy a morir. Un diagnóstico y una aceptación total. Se tapa negando, se tapa rechazando, se tapa alejándose, se tapa mintiendo, se tapa con rabia. Y va siendo un proceso laberíntico y sinuoso hasta que llega, si puede, a la aceptación. Morirse bien en realidad es como algo inalcanzable, porque uno no va a querer aceptar, y menos de esta manera, ¿no? Por una enfermedad. Hay distintas formas. Está el que tiene una actitud más positiva, si se puede decir, y trata de redefinir un proyecto a corto plazo, cerrar sus vínculos, busca medicinas alternativas, que es una forma de esperanza, aunque quizá la medicina tradicional diga no sirve para nada. Para la persona le sirve sostener alguna antorcha de esperanza, una búsqueda de sentido a su propia vida, tratar de darle valor a lo vivido, tratar de darle una finalidad. Me tienen que ver bien mis hijos, o me tengo que sostener en este periodo por mis hijos. Buscar algún motivo vivencial, voy a escribir lo que vivo. Frida Kahlo, voy a poner en palabras o en pintura, si bien ella no se murió ante una situación así. Tratar de dejar algo, que esto sirva para algo, buscar la finalidad. O si no, pasar a una negación absoluta, al fatalismo, a lo que me tocó vivir, a una no expresión de emociones, a un abandonarse, a un bajo nivel de comunicación, una postura más activa, más positiva y una postura más oscura, más negativa. Los voy a invitar a ver una película que vimos el fragmento el otro día, en la iniciación, el otro día, en uno de los momentos del diagnóstico. Es un paciente joven, desde el segundo momento. La película es Tiempo de Vivir, una película francesa. Es este paciente con una conducta de vida homosexual que teme tener un HIV y le dan un diagnóstico de un cáncer en un estadio muy avanzado. Y la película nos muestra distintas fases, no sé si todas, pero las vamos a ir viendo en dos momentos, donde se ven sus formas de reacción, y no vamos a ver la enfermedad, el viaje del cuerpo hacia la muerte. Vamos a ver el viaje de la conciencia y de la aceptación de los distintos momentos, hasta si es que acepta o no la llegada de la muerte. Lo particular es que no vemos el transcurso físico de la enfermedad. No hay pacientes, no hay médicos, hay un enfermo, pero ni siquiera como paciente, salvo la escena del diagnóstico. Y es cómo se va relacionando con su familia, con su novio, con su entorno familiar, su hermana y sus padres.
El trabajo que abandona en la película no lo vemos, es un fotógrafo de modas y vamos a ver que se va a ir despidiendo progresivamente de sus ámbitos de afecto tomándole fotos. Pero hay todo un curso interior de su espíritu entre estar reñido, enojado, a ir progresivamente o no aceptando lo que le toca. ¿Vale? Alors, comment vous sentez-vous? Comment se sont passés vos examens? C'était un peu douloureux, mais je m'attendais à pire. Ça va mieux maintenant. Si je vous ai demandé de passer, c'est que j'ai reçu de vos résultats et je ne vous cacherai pas la vérité, ils ne sont pas très bons. J'ai le sida. Non. Ça n'a rien à voir avec le sida. Vous avez une tumeur maligne. Un cancer. Une sorte de cancer, oui. C'est les lésions dans le foie et dans le poumon. Oui, c'est la même maladie. Bah ça veut dire quoi? Le cancer est généralisé? Oui, disséminé. Nous allons tout faire pour vous guérir. Mais je ne vais pas vous mentir, il y a un risque important pour que la tumeur résiste au traitement et continue à se développer malgré lui. Bah, on peut pas l'enlever? Non. Je vous l'ai dit, la tumeur se développe dans différents organes en même temps. On ne peut pas opérer. Et de plus, les examens n'ont pas permis de localiser la tumeur primitive, le point de départ, si vous préférez. Et le traitement alors? Des perfusions, une radiothérapie. Attendez, les perfusions c'est une chimio, c'est ça? Oui. Écoutez, là je vous dis tout de suite, c'est hors de question. Je connaissais un ami de mes parents qui est mort d'un cancer il y a 2 ans. Il a une chimio, il a perdu ses cheveux, il mangeait plus, il a souffert atrocement. Sans faire de comparaison. Chaque cancer est différent, chaque chimiothérapie est différente. Mais j'ai combien de chances de guérir? La chance est faible, mais elle existe. Vous avez 31 ans, vous allez vous battre. Quand vous dites faible, c'est 50% ou 5% de chance de guérir? Bah c'est 5%, c'est ça? De cet ordre, oui. Mais c'est pas moins de 5? Malheureusement, si. Et sans traitement, j'en ai pour combien de temps? C'est difficile de vous répondre. Nous parlons de médiane. Dans des cas semblables aux vôtres, 3 mois. Mais ça peut être un mois ou à l'inverse un an. Écoutez, je vois pas l'intérêt d'un truc lourd comme une chimio. Et de toute façon, ça marchera pas. Je ne me permettrai pas de vous juger. Mais vous êtes jeune. Et je préférerais que vous vous battiez. Même si les chances sont faibles, elles ne sont pas nulles. S'il n'y en avait qu'une, il faudrait la saisir. Mais c'est une décision qui n'appartient qu'à vous. Et je la respecterai quelle qu'elle soit. Et toi, Ramon, quoi de neuf? Rien de spécial. Ah, et le boulot, ça va? Ouais, ça va. Dis, le Japon s'est annulé? Ouais. Bon, c'était pas très intéressant et puis j'ai plein de trucs à parler en ce moment. Oh, quand même, c'est dommage. Moi, j'aurais adoré aller là-bas. Mais toi, t'étais pas invité. Ah oui, c'est ça qui est triste, j'ai pas ton talent, j'ai... Vous vous rendez compte qu'on a un photographe dans la famille et qu'il a jamais pris en photo mes enfants? Attends, ça c'est vrai. Et tu sais quoi, j'aimerais bien que tu nous prennes en photo, ton père et moi. Tu sais, comme dans le magazine anglais, tu nous as montré. Hein? Ça serait drôle. Te fatigue pas, maman, ça l'intéresse pas. On n'est pas assez digne et branché pour lui. Il préfère les actrices et les mannequins. Maintenant, attends, dis pas ça, Sophie, il n'y a pas eu d'occasion. Je suis sûre que Romain a fait quelque chose. Bien sûr. Non. Elle a raison. Pourquoi tu me dis ça? Bah parce que j'ai pas envie de les photographier, ces gosses. Romain, je t'en prie. Laisse-le. Et tu sais pourquoi j'ai pas envie de les photographier, tes fils? Parce qu'ils sont à toi, ils t'appartiennent, c'est tes choses. Et que même si j'avais voulu, j'aurais été obligé de voir ta gueule à côté. Rien que d'imaginer ça, ça me donne envie de germer. Mais Romain, arrête. Puis il faut pas t'étonner que ton mec se soit barré. Je le comprends. Tu lui laisses pas de place, on dirait que tu les as fait tout seul, tes mômes. Pas comme ça, elle va pas bien.
chez mes vieux. C'était bien? Ouais, comme d'hab. Tu m'aimes plus. Je sais plus. Moi non plus, je t'aime plus. De quoi tu joues? Ah, je joue pas. Je te dis la vérité. Je ressens plus rien. Un vague désir, c'est tout. Et un peu de tendresse de temps en temps. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que c'est bien de se dire la vérité, non? Dis pas que ça te fait du mal, je te croirais pas. Tu veux qu'on m'arrête? Que je m'en aille? Oui. J'en ai marre de cette situation de merde. Tu fais rien de ta vie, tu viens m'écrocher. Mais pour qui tu te prends? Tu crois que t'es mieux? Avec tes photos de merde? T'en es content de toi? En tout cas, moi j'ai pas besoin de toi pour continuer à vivre. Alors tu prends tes affaires et tu dégages. Ah, t'es le plus fort, t'es content? Bah vas-y maintenant, dis-moi. Tu dois en parler à tes parents. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Pourquoi? Parce que je crois que personne n'a envie d'entendre ça. Vamos hasta acá. El argumento más o menos quedó claro. Un paciente joven recibe un diagnóstico absolutamente inesperado, un diagnóstico de una proximidad de muerte en un corto plazo, y bueno, aparecen algunos mecanismos o algunas reacciones, ¿no? ¿Cuáles son? De las que vimos: negación, ira, aceptación, depresión. Decir cosas de repente Y- que tenía guardadas, ¿no? Como. No sé, era la hermana la que estaba en la mesa. Sí, la madre y la hermana, sí. Eso. Digo, de repente no le decía algunas cosas, pero él sí las pensaba y ahora como que no le importa, ¿no? Que va a decir, porque dice todo. No le importa. O sea, se libera. Se libera, ahí está. ¿Tiene rabia? ¿Niega? ¿Niega lo que le pasa? No, A sí mismo no se lo niega. O sea que no hay negación hacia él. Él aceptó el diagnóstico, no consultó con otros profesionales, lo aceptó. No hay negación de la realidad. Tiene rabia. ¿Cómo? Tiene rabia. Tiene rabia. Y esa rabia que tiene que... Es como una impotencia que tiene porque a él... Bien, no hay negación, entonces, acepta. No hay negación, pero a la familia se lo dice. O sea que le está ocultando o está negando a la familia. No para sí, pero sí lo niega al entorno. Podemos pensar que es para protegerlos. Veremos si aparece en la película o no. Igual que con la pareja. Se quiere separar, pero no explica, no da razones. Sí, o sea que negación no aparece, ira sí, rabia, se pelea con la pareja. No, pero me parece que esa actitud de separarse de la pareja o no decírselo a la familia es como una actitud de protección, me parece. Para no dañarlo, no lastimarlo, no generar
ese dolor, angustia, no sé, por parte de la familia, Sí. ¿te parece? O sea, se pelea con el entorno para protegerlos. O en sí está aprovechando el tiempo, porque sabe que ya no tiene más tiempo para perder y está haciendo todo lo que le hubiera deseado. O sea que por un lado decimos que se libera y dice lo que piensa. Después está protegiendo a la pareja al enojarse y al tomar distancia, podríamos pensar. Se distancia del entorno, es una posibilidad, se está distanciando, se está peleando con todo, se distancia. ¿Y para qué le está sirviendo esa bronca? O digamos, esa bronca le sirve, reformulo la pregunta, ¿esa bronca le sirve para distanciarse? No se puede ir distanciando desde la verdad, no puede ponerse a hablar, plantear la situación e irse retirando desde una elaboración, sino que usa la ira para poder cortar los vínculos que no puede hacer de otra manera. Sí. Si no sería al revés, ¿no? Si él dice, de repente la gente se le va como a pegar más, y capaz que es lo que él no quiere. O sea que pasa por una situación de ruptura, pero que le está sirviendo para marcar un corte que no podría encarar desde la palabra. Vamos, este personaje tiene acá, si seguimos, acá está en una cena con la abuela, se van a dar algunas otras fases, si quieren volver a apagar la luz, y este personaje va a tener una situación vital que obviamente no tienen ni todos los enfermos oncológicos, ni mucho menos todos los enfermos, ni tampoco los sanos. Hay una situación un poco particular en la vida de él, pero que le hace un replanteo, ¿no? Vamos a ver que es algo que quizá lo conecta con una instancia muy inesperada de lo vital, que en el proceso de elaboración del morir, como dije, es bastante imprevista, imprevisible aún en el mundo de los sanos, pero vamos a ver qué hace él en esa situación. Está con su abuela. Sasha es la pareja.
intéressé? Ah oui, Je peux m'asseoir? bien sûr. Je travaille dans la station d'en face. Je vais voir mon mari. D'accord. On aimerait vous demander quelque chose. Oui. Voilà, c'est que mon mari a des problèmes. Oui. Il est stérile. Et alors? Et alors, tous les deux, on vous trouve très beau. Enfin, et on voulait vous demander si vous accepteriez de coucher avec moi. Comme vous êtes jeune, on s'est dit que ça vous dérangerait peut-être pas trop. Il est d'accord, vous en faites pas. Vous n'avez pas le sida? Alors, on peut essayer si vous voulez. Et aussi, on a mis de côté un petit peu d'argent, on peut vous en donner. Non, c'est pas le cas. Vous voulez pas? Non, ça m'intéresse pas, j'aime pas les enfants. Allô? Ouais, c'est moi. Romain? Oui. Ça me fait bizarre de t'entendre. Je vais te dire que j'ai reçu ta lettre. Et alors? Tu l'as trouvé ridicule? Non. Non, ça m'a touché. Ça m'a fait du bien. Tant mieux. Tu sais, Sophie, j'aimerais venir te voir, mais j'ai pas trop la force en ce moment. Tu travailles trop? Ouais. Ouais, c'est ça. Je comprends, mais ça me fait déjà plaisir que tu m'appelles. Je voulais juste te dire que t'es responsable de rien. C'est moi qui vais pas trop bien en ce moment, qui pète un peu les plombs. T'inquiète pas pour ça. D'accord. Bon, je vais te laisser. Ok. En tout cas, si tu veux voir les enfants, n'hésite pas à me rappeler. D'accord. Mais c'est toi que j'aurais envie de voir. À tes enfants. Bon, alors je t'embrasse. Et j'attends ton coup de fil. Je t'embrasse. Merci, Romain.
Es la imagen de él, ¿no? ¿Qué otros momentos aparecen acá? Tenemos una negativa inicial, una negativa hacia el entorno, rabia, se pelea, no se niega hacia él, reconoce lo que tiene, acepta que se va a morir, no se resiste, no cambia de médico, se negó al tratamiento, hizo rechazo de tratamiento, pero no hace nada para evitar el camino hacia la muerte. Se ve las fases psicológicas, el proceso de elaboración, con sus marchas y contramarchas, ¿no? La negativa nunca es lineal, nunca se niega del todo, se niega de a ratos. La negación es como un amortiguador que permite absorber y después se absorbe demasiado, y es como una esponja que absorbe mucho y hay que volver a negar y cerrar, y el umbral de aceptación es progresivo. Entonces se niega de a ratos, se niega parcialmente, se niega temporalmente, se vuelve a aceptar. El negar sirve. Se va como protegiendo, se va haciendo una malla de permeabilidad hasta donde se puede aceptar, y ahí se cierra el grifo de la tolerancia, volviendo a negar, ¿no? Ve a su abuela, con su abuela no se pelea, o sea que ese mecanismo de rabia y de distanciamiento a través de la rabia con la abuela, ¿qué pasa? Sí, con la rabia con la abuela es como una aceptación de la negación, de la situación. Ahí se muestra que lo que le pasa y no está usando ningún mecanismo de protección. De hecho, que es con la única persona con la que se pone a llorar. Y con la abuela hay empatía, porque le dice, te vengo a ver a vos. Sí, que somos yo. Claro, la abuela la mató con eso. Pero a él le vino muy bien. O sea, había una situación similar, de paridad. Y ella le muestra todos los remedios que toma, y lo vamos a ver en el texto. ¿Para qué? Tomo esto. Para morir más sano. Pero para morirme igual. O sea, que ahí él logra una identificación con un otro que, si bien es más grande y si bien se va a morir sano seguramente, también se va a morir. Es la figura de su entorno que estaba más cerca de la muerte, con quien él pudo abrir la conexión. Y con quien se despide, con nosotros se pelea, con ella se despide. Después tenemos esta situación. Con la hermana. Sí, en el medio con la mujer del bar, digo, esta situación que Es raro. ni sano ni enfermo de los hombres la de recibir, pero ¿y para qué le sirve? Siempre se dice que el paciente o el enfermo no está enfermo en su totalidad. Aquel que pinta, aquel que escribe, tiene áreas de sanidad o áreas de salud que se tratan de tomar y de explotar para que sean hilos de sostén. Esta situación tan así extravagante, por darle un nombre, puede servir como un impulso vital de sostén. Para sentir que todavía tiene cierta vida. Y que tiene una cierta proyección, una cierta esperanza, ¿no?, de la cual agarrarse. Aparece la negociación. O sea, vemos la negación en distintos momentos, hacia afuera y no hacia él. Vemos la rabia. Con la hermana parece una negociación, ¿no? Negocia con la hermana, sí. Negocia de que la quiere ver, pero a los hijos. Y negocia, o sea, te quiero ver, pero aparece el pero, no a tus hijos. Que está todo bien, que no es ella, que es él, que está pasando por un mal momento. Sí. Lleva una negociación para estar bien con ella.
Y también negocia con que cierra el vínculo, pero no se hace ver. Sí. O sea, quizás es una mentira lo de los hijos o no, no sé, pero cierro, pero no me hago ver. No muestra, le niega al otro su realidad. No para sí, la negación no es para sí, sino es para el entorno. Es como que nos niega a dejar como una memoria después de que se muera, ¿no? Porque entre las fotos, sí, el hijo, que si va a venir o no va a venir no se sabe porque no te lo deja explícito, pero es como que deja una memoria. Quiere dejar como plasmada una memoria, ¿no? Ya sea un bebé, o sea las fotos, o sea, porque las fotos a los hijos de ellos se las sacó al final, que no lo iba a hacer. Sí, sí, sí. Y también, también dice en una parte, ¿por qué mentís?, le dice la abuela, o ¿por qué no contás? Porque mamá se horrorizaría, papá desaparecería y la hermana me trataría como uno de sus hijos. O sea, que está en realidad protegiendo o se está protegiendo al no decir. Y se da el cierre de la vida desde una aceptación, suponemos, al ver la imagen de él reflejada en el chico que viene, donde concluye y se reconoce, cierra como una biografía en la imagen del otro, ¿no? ¿Hay sufrimiento emocional? ¿Hay padecimiento? El padecimiento moral, ¿no? Habíamos visto en algún momento en la charla de sufrimiento que la persona sufre y el cuerpo duele. No le duele. No le duele, pero hay sufrimiento. Sí, racional está el sufrimiento, ¿no? Sí, sufrimiento. Es un sufrimiento por dentro, más que nada. Me parece que como que lo va llevando muy por dentro la procesión y no, como que no exterioriza mucho, porque en realidad llora con la abuela, que es con la que se abre, pero como que en realidad reflexiona mucho, no sé, pero en realidad como... El sufrimiento que se había visto como un proceso de instancia privada, íntima y silenciosa, está con la mujer del bar que le pregunta, ¿tienes sida? Y su realidad queda totalmente encubierta, ¿no? O sea que el sufrimiento ahí aparece como una dimensión privada, íntima, que no está a los ojos del otro, porque el fantasma para ella era el SIDA, como para él era el SIDA, y la realidad transitó por otro carril, pero esa realidad privada de padecimiento no se ve. ¿Algo que comentar de la película o pasamos a un texto famoso, imposible que no lo conozcan, La muerte de Ivan Illich de Tolstoy? Donde aparece, para ponerlos en contexto, es un juez con una vida burguesa, tradicional, un matrimonio convencional, hijos, bienes, y una vida apática, sin emoción vital, sin grandes cuestionamientos, hasta que aparece una situación que lo quiebra, como es una enfermedad inesperada. Y en Ivan Illich se ven claramente las fases, de manera errática, de manera alternada y alterada, porque no es un proceso lineal, donde casi recorre todas, lo vamos a ir viendo, y aparece obviamente un dato adicional, que es la conspiración de silencio. Él intuye, sabe, palpita lo que tiene, la mujer lo sabe, el médico lo sabe, los amigos lo saben, pero todos se callan. Entonces es un proceso de aceptación de la conciencia donde se ven los estadios emocionales por lo que va pasando, algo en un marco de silenciamiento, porque acá él tiene, al menos en la película, con quién hablar, que es la abuela. En este caso vive en una clara conspiración de silencio, donde aparecen todos esos procesos psíquicos como una vivencia privada. Yo le doy los textos para que se distribuyan y si quieren lo leemos y ustedes lo empiezan a elaborar. Hay algunos para ustedes también, si quieren hay más. Hay algunos más. Perdón. A ver, ¿lo vamos leyendo? La historia de Ivan Illich era sencilla hasta vulgar. Juez de instrucción, casado, 4 hijos, llevó una vida sujeta a convencionales formalismos que parecían satisfacerlo. Hasta la salud estaba de su lado. Un día, en medio de arreglos de la nueva casa, se cayó de una escalera golpeándose en el costado con la manija de la ventana. Sintió un dolor intenso, pero no era para alarmarse. Solo esa molestia en el lado izquierdo del vientre y ese extraño gusto en la boca. El malestar aumentó. Sentía una fuerte opresión en el costado. Eso alteraba su humor.
decidió ver a un médico. Palpaciones, auscultaciones, análisis. Le daba explicaciones complejas, pero a él solo le interesaba saber si era grave lo suyo. El médico no le respondía a eso. El tema pasaba por ver si se trataba de un problema del riñón o del intestino. Pero él presentía de que se trataba de algo malo. Los pacientes les hacemos muchas preguntas, algunas absurdas, pero dígame, doctor, ¿es grave lo mío? El médico le devolvió una mirada enjuiciadora y pidió más estudios. Salió angustiado, repasó las palabras incomprensibles que le había dicho y trató de traducírselas. Sentía que estaba mal. El dolor seguía, pero ahora se sumaba angustia. Intentó contarle a la mujer. Tal vez no sea nada, le dijo ella. Prestaba atención a los comentarios de la gente. Siempre hay quienes hablan de enfermos. Se fijaba si los síntomas coincidían con los suyos, pretendiendo entender qué le pasaba. El dolor no cesaba, pero él trataba de convencerse de que estaba mejor. Eso funcionaba hasta que el dolor o un nuevo malestar volvían. Consultaba a otros médicos, trataba de informarse. Empeoraba, pero no quería reconocer los cambios. Justo ahora que estoy mejor pasa esto y recaigo, se decía. Eso lo enfurecía. Médicos de amigos, homeópatas, trataba de sostener su confianza, pero la esperanza se desvanecía. El dolor del costado aumentaba y en la boca ese sabor amargo. Sin apetito, sin fuerzas. No podía engañarse, algo malo le ocurría. Solo él lo sabía. Los que le rodeaban no lo comprendían ni le decían nada. Bromeaban, como ignorando lo que le ocurría, o lo miraban como a un muerto inmediato. Para ellos todo estaba como siempre y se enojaban porque no comía, porque estaba absorto, poco comunicativo. Algunas noches el dolor no lo dejaba dormir. Su conciencia le decía que su vida estaba en riesgo. Debía vivir así, solo, sin nadie que lo acompañara. Un día su cuñado llegó a la casa. Hacía tiempo que no se veían. Ilish advirtió su rostro de asombro. Bueno, sí, estás cambiado. Cuando se quedó solo, Ilish cerró la puerta y se paró ante el espejo. Tomó una foto de meses atrás y se comparó con la imagen actual. El cambio era dramático. Trató de distraerse con un expediente, pero no pudo concentrarse. ¿Es que no ves que es un muerto? Mirale los ojos, no tienen luz, el color de la piel. ¿Qué tiene? No sabemos, los diagnósticos aún no son claros. Fueron las palabras del cuñado con su esposa. Ilish escuchó eso de contrabando y se retiró a su habitación. Recordó las palabras del médico, de que sus probabilidades de vida pasaban por el riñón o el intestino. Todo se arreglará, estoy seguro, se dijo. Por momentos le parecía que todo se resolvería y hasta llegaba a creer que se sentía mejor. Trataba de poner la cabeza en otra cosa, rearmaba su agenda, organizaba alguna reunión, pero no podía y ahí pensaba que el debate no era entre el riñón o el intestino, sino entre la vida y la muerte. ¿Para qué engañarme? Todos saben que he de morir. ¿Engañarme? ¿Qué me pasará? Morirme no quiero, va, ¿qué importa? La muerte, de eso se trata. Ellos no quieren enterarse, hacen como si nada, pero ya les tocará. Diviértase, imbéciles, yo primero, pero ustedes irán después. La furia lo sofocaba, trató de serenarse y de reconstruir la historia. Me dio un golpe en el costado, pero estuve bien esos días, luego empezó a dolerme, perdí fuerzas. Me hablan del intestino, pero sé que se trata de la muerte. Sintió una rabia incontrolable. De un manotazo tiró todo lo que estaba sobre la mesa de noche. Su esposa escuchó ruidos. No me pasa nada, he tropezado nada más. Sigue con lo tuyo. ¿Para qué hablarle? Pensó, si nada comprende. Sintió odio por ella, por el engaño, por la soledad en la que lo dejaba. Sabía que se estaba muriendo y eso lo desesperaba. En el fondo de su alma lo sabía, pero no podía admitirlo. Ese silogismo de que todos los hombres son mortales era válido para los demás, en abstracto, pero exceptuaba a uno, a él, que no era todos, sino él. Trataba de seguir su vida y por momentos lo conseguía, hasta que ese dolor sordo en el costado reaparecía, poniéndole la muerte delante de la cara. Y volvía a pensar en el origen de la dolencia, el golpe en el costado. Llegó la morfina, y con ella momentos de silenciosa tristeza.
La degradación del cuerpo, sus olores, sus humores, la indignidad y la necesidad de que alguien se ocupara de él hallaban solo consuelo en Gerasim, el único con quien podía hablar. La fuerza, la salud y la vitalidad y la indiferencia de los otros lo enfurecían. Pero con él hasta le parecía sentirse mejor. Dime, Gerasim, debe resultarte muy desagradable hacer todo esto. Señor, usted está enfermo, todos hemos de morir. Cuando sea mi momento, quisiera que otro lo hiciera por mí. Lo que más lo mortificaba era la mentira, que solo estaba enfermo, que con las medicinas se repondría. Esa mañana, esa mentira sostenida por todos y en la que lo obligaban a participar. Esa mentira, armada en vísperas de la muerte, rebajaba el solemne acto de su desaparición. Sentía que nadie lo compadecía ni lo comprendía, solo el criado, el único que no le mentía. Hubo un momento en que cuando la furia cesaba, hubiera querido que alguien lo mimara como un niño enfermo, lo abrazara y llorara con él. Tenía conciencia de la vida que se le iba y la muerte cercana era su única realidad. A veces asomaba alguna luz de esperanza, pero inmediatamente sobrevenía la desesperación. Lloraba por su impotencia, por la terrible soledad, por la crueldad de los humanos. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tengo que sufrir así? ¿Por qué morir sufriendo? Sabía que no había respuesta. Por eso mismo lloraba. Finalmente se calmó. Hubiera hecho cualquier cosa por dejar de sufrir. Se preguntaba qué sería posible si algo estaría aún a su alcance. Pensó en su vida y pensó que no había vivido como debía vivir. Desde los inicios de la enfermedad tuvo dos estados de ánimo opuestos: desesperación y expectativa de una muerte espantosa e imposible de comprender por un lado, y por otro la esperanza de recobrar el funcionamiento de su cuerpo. Pero cualquier rastro de esperanza se debilitaba cuando se comparaba 3 meses atrás y ahora. Es imposible que me pase esto. Si al menos se entendiera a qué se debe, tal vez a que no he vivido como debía. La sensación de haber vivido en una mentira aumentaba su sufrimiento. Estaba lleno de furia. Sus últimos 3 días los pasó gritando. Sufría por la proximidad de su muerte y por la resistencia que él mismo ofrecía. 2 horas antes de morir entró su hijo. El moribundo seguía gritando. El joven tomó su mano y la llevó a su pecho. Allí Illich dejó de llorar y sintió que algo de lo errado podría reordenarse. Se acercó a su esposa. Hizo un gesto con la poca fuerza que le quedaba. Debía liberarlos y liberarse de ese sufrimiento. La muerte entonces se le hizo cercana. El temor se debilitó. Su cuerpo agotado se tensó. La agitación y el estertor se espaciaron. Y se detuvo en medio de un suspiro. Aparecen las fases, todas, algunas, ordenadas, desordenadamente, ustedes lo verán. Aparece el silencio, aparece el cuestionamiento de la propia vida, la identidad, quién fui, cómo viví, el planteo de la libertad. Aparece lo que hablamos claramente, acá aparece las 2 narrativas, cuando se pregunta y trata de repasar qué me pasó, me dio un golpe en el costado, busca la información que lo reordena. Como tiene algo serio, su información no logra reordenarlo y cerrar el caso, sino que pasa al médico. Y el médico le dice, es un tema del riñón o del intestino, pero él siente que no. Él necesita convencerse que es así y adherir al discurso médico, pero su vivencia es que no, él no se siente como le dice el discurso médico. O sea que hay una oposición entre lo que la medicina le dice y lo que él siente. Él necesita adherir al discurso del médico, porque el discurso del médico no le habla ni de la vida ni de la muerte, pero su vivencia sí. El texto es de ustedes y rastreen lo que consideren. No, y nosotros lo que vimos es que el personaje pasó por todas las etapas
las etapas de la enfermedad, ¿verdad? Sí. Primero lo negó. De la aceptación del proceso psíquico, ¿no? Claro. De la enfermedad, sí. Primero lo negó y después, o sea, fue pasando por todas las etapas, pero algunas volvió. Por ejemplo, la ira fue como que iba y venía, igual que la parte de la negación, que él en ningún momento estuvo totalmente seguro de la enfermedad que tenía hasta el final. La aceptación en realidad fue cuando ya estaba por morir. Sí. Pero en realidad creemos que pasó por todas las etapas, tal vez no por la de negociación, pero sí se aisló, por ejemplo, porque no quería tener contacto con la gente que le ocultaba la información. Se aisló y también los demás lo aislaban, ¿no? Sí. Aparece la fase de la aceptación, de la negociación que dijeron que no aparece para los demás tampoco aparece, o no sé cómo se ordenan en los grupos, como quieran ir hablando. Yo creo que la negociación apareció, pero capaz que muy al final, cuando vino el hijo, cuando entró el hijo, que le tomó la mano, que le quitaba, no me acuerdo cómo era que decía, y como que pudo tener el último contacto, por decirlo de alguna forma, con ellos, y que después permitió también que las señoras se acercaran. Fue lo último, la última parte. Que se reconcilió con todo el mundo, con todo su alrededor, porque en realidad como estaba peleado, porque se sentía incomprendido. No le daban todos. Con todos no, en realidad fue como con ellos, porque Con el hijo y la señora. Sí, por eso, con ellos, por eso. Se reconcilia con el hijo, ¿no? O sea que hay algún paralelo con la película en algunas cosas. ¿Ustedes vieron? Sí. ¿Qué otra fase aparece? Estoy buscando un fragmento que no lo veo. ¿Qué otra fase nos aparece? Perdón, los interrumpo, cambié el orden, pero encontré. Respecto de la negociación, hay una frase, simplemente atendiendo un poco al lenguaje, hubiera hecho cualquier cosa por dejar de sufrir. Ahí negociaba, si hubiera tenido algún recurso, ¿qué es lo que puedo hacer o qué está al alcance de la mano con tal que? Hay una frase que alude como a una posibilidad de negociación interna. ¿Qué otras fases vieron? La rabia, la furia que ven, y la negación, que son las más dominantes. Otro grupo, como no sé cómo se organiza. El aislamiento también, porque él se aísla casi todo todo Pero lo que que ahí siente, todo lo que... El aislamiento como un mecanismo. Solamente con su criado que dice en un momento que como que lo comprende, como que... Sí. ¿No? Es un mecanismo aislarse, pero después en estas fases de 5 estadios o de 5 momentos, dicen, la ira es el dominante, la negación, alternadamente. ¿Qué más aparece? La ¿O depresión pueden reconocer también. en el texto algún fragmento que puedan leer y decir acá aparece tal cosa o tal otra? La aceptación en gran parte también variando mucho con vendría a ser la negación, porque si bien en un fragmento empieza a decir que está bien, que sabía que iba a morir, pero en el mismo renglón vuelve a plantearse de que por qué iba a morir él, o habla de la mortalidad, del hecho de que todos los hombres son mortales, todos menos él. Y que está, y es también como una negociación interna el hecho de que aceptar o no aceptar. O sea, que es lo que dije antes, ¿no? O sea, una cosa es saberlo reflexivamente, todos los hombres son mortales, y otra cosa es ya encarnarlo en la muerte propia e inmediata, ¿no? Cuando ya ese saber teórico, en algún tiempo incierto, se vuelve realidad inmediata. No, cuando uno habla como genérico, ¿no? Todos, pero todos no es uno solo. Y La ahí abuela que dice en la película, todos hemos de morir, ¿no? Pero yo me moriré muy sana, pero también está como ese paralelo, el todos. Igual acá, a diferencia de la película, en la película el personaje principal sabía que se iba a morir, que tenía menos de un 5% de probabilidades, pero me parece que acá en este texto él nunca tiene una idea clara de si se va a morir o no, o sea, que el riñón, que los intestinos, que el dolor, pero que en realidad no. Me parece que pasa más por desconocer qué exactamente es lo que tiene y cuáles son las probabilidades que tiene. En esa parte que dice yo, fui a buscar una foto de él
y se mira al espejo y como que ahí como que se da cuenta que realmente es no un había cambiado, reconocimiento, ¿no? Entre la realidad y el mensaje del entorno. Claro. El mensaje del entorno es como si nada pasara, pero hay una realidad con la que él se confronta a medida que puede aceptar y también cuando la negación le permite, porque a veces ese silencio del entorno le sirve, porque no le hace ponerse en contacto con su realidad, ¿no? También en alguna medida le ayuda. Sí. Le ayuda y lo afecta porque no puede hablar abiertamente, pero le ayuda cuando está en negación, porque obviamente le contribuye a seguir negando la situación. Y el discurso médico, como dije, el discurso que habla del intestino, que habla del riñón y la vivencia, ahí hay como una polaridad, no coincide, a veces coincide por momentos, cuando él se siente bien piensa que es el intestino, Sí. o cuando no tiene dolores, pero cuando aparece el dolor es el latigazo de conciencia que dice esto no es el intestino, esto es la vida o la muerte. ¿Qué más? Del aspecto que quieran comentar, y si es que quieren comentar algo más de las fases. ¿Creen que llega una aceptación, Illich? En el momento antes de morir, sí, de cierta manera, como que se reencuentra con sus seres queridos y acepta que llegó el momento, pero como que lo hace con cierta paz que no había conseguido antes. Se despide como en la película. ¿Hay depresión? Vemos que hay ira, que hay negación, que aparece en esta frase una supuesta intención de negociar. Hay aceptación y la que queda en el medio, ¿hay depresión? Sí, hay también. Hay depresión. ¿La pueden reconocer en el texto donde...? Sí, cuando habla de la parte en que dice que la única persona con la que podía hablar era con su criado y empieza a decir que se sentía que se estaba degradando, que sentía desesperación, que a veces lloraba, que necesitaba que alguien me abrazara. No sé, para mí eso como que demuestra que él en realidad a veces se sentía desesperado por estar en esa situación y se sentía solo. O sea, para mí refleja el hecho de que lloraba por no poder hacer nada, para mí refleja que llegó. ¿Podemos decir que cae la negación y al caer la negación va aumentando el reconocimiento? La negación le sirve justamente para no ver, es defensivo, y a medida que cae esa defensa asoma el contacto con la realidad, puede ser así, y al ver esa realidad se deprime. Sí, sobre todo cuando se tiene que enfrentar de lleno a la realidad y cuando viene el cuñado a la casa, que era un ajeno a toda esa situación y expresa textualmente ¿qué no ves que es un muerto? Y es ahí cuando él toma una foto de antes y se ve a él mismo ahora y se compara. Yo no sé si es depresión, no sé si estoy tan de acuerdo con la depresión o como que se siente incomprendido, me parece más bien. Sí, eso sí, se siente incomprendido, ¿No? seguro. Pero Hay como que tristeza, depresión no sé si realmente... Dice el texto, llegó la morfina y con ellos momentos de silenciosa tristeza. Podemos interpretarlo como que era un momento de una caída emocional, ¿no? Si ustedes se fijan en este texto, el libro, obvio ni que hablar, pero este fragmento así tomado y medianamente adaptado recorre lo que es el mundo del enfermo desde la aparición de un síntoma, el dolor, la narrativa, esa autonarrativa del que me pasa, que tengo, que se pregunta. Un día en medio de los arreglos se cayó de la escalera, sintió un dolor, pero no era para alarmarse, es lo que él se dice a sí mismo. Decidió ver al médico, pasa en segunda instancia, le dan un diagnóstico, ganó información, un diagnóstico hasta ahí. El diagnóstico con un lenguaje que no comprende, dice, trató de traducirse, repasó las palabras incomprensibles que le había dicho y trató de traducirlas. Angustia ante el diagnóstico, y ahí empieza todo el periplo emocional. O sea que tenemos la relación médico-paciente, se ve la relación con la familia, se ve la información, se ve la diferencia entre lo biológico y lo subjetivo, ese riñón es el intestino, pero él tiene la sensación vivencialmente que la cosa pasa por otro lado. La no información del discurso médico, el discurso elíptico, cerrado. La conspiración de silencio, la dificultad en la sociedad para encarar el tema de la muerte. Puesto que pasa en esta casa es un reflejo de lo que empieza a pasar en la sociedad. Se da la vivencia entre lo objetivo y lo subjetivo, lo que dice el discurso médico y la vivencia del enfermo. Es una escena de lo que es
la relación médico-paciente y el periplo vital que se instala a partir del momento del diagnóstico, ¿no? ¿Qué más quieren comentar? ¿Sin preguntas? Yo quisiera comentar un caso clínico que me pasó hace muchísimo tiempo atrás. Ustedes saben que en la Facultad de Medicina estos temas nunca se habían abordado hasta ahora. El tema de la muerte es un tema abordado como tema antropológico, como tema literario, como tema no efectivo. Y les voy a contar lo que me sucedió en la vuelta y que no supe en realidad cómo afrontarlo, no tenía ningún tipo de herramienta. Tuve que ir a la casa de una mujer que tenía un cáncer de colon diseminado en tratamiento con morfina y me pasó, es la única vez que me pasó, nunca más me pasó, pero es una situación que es digna de ser analizada hoy con ustedes. Me dice la mujer: doctor, yo tengo un cáncer, me estoy muriendo de este cáncer, pero no quiero que nadie de mi familia sepa lo que me está pasando. Entonces imagínense la situación. Yo llego a la casa, iba 2 o 3 veces por semana, tenía que ir a ver a la mujer, dedicarle la morfina, y me asaltaba a la familia permanentemente pidiéndome que explicara lo que le estaba pasando a esa mujer. Y yo la tiraba para adelante, ¿viste? La iba llevando como podía, le decía, bueno, sí, tiene una enfermedad, le estamos dando morfina, en fin. No sabía cómo salir del entuerto. Hasta que la mujer se fue grabando, y yo vi que ya le quedaban como poquitos días, ¿viste? Estaban las hijas, había un montón de gente, ¿no? Y en una de esas, me dice, doctor, ¿qué le pasa? Está cada vez peor. Digo, mire, yo le tengo que decir una cosa, ella no quiere que yo se lo diga, pero se lo voy a decir. Se está muriendo. ¿Cómo que se está muriendo? Sí, un cáncer diseminado, estamos dando morfina para que no sufra, pero se está muriendo. Oh, no nos diga eso, doctor, no sé cuánto. Bueno, me fui. Cuando voy, al otro día o el otro día, la mujer empacada. Entonces me dice, doctor, usted me había prometido que no iba a decir nada a mi familia. No quiero verlo nunca más. No pude seguir conmigo. Entonces, a la luz de estas cosas que estamos hablando, ¿cómo interpretarían eso ustedes? ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué me parece? Yo hubiese hecho lo mismo. Yo hubiese hecho lo mismo. Yo hubiese contado porque llega un momento que ya no podés aguantarlo. O sea, no puedes ocultarlo. Pero vamos a interpretar lo que está pasando. ¿Qué le pasa a esa mujer? Se está muriendo. A la luz de... Si querés interpretarlo vos. Está aislando. Quiero negar a la familia, pero aislando. O lo puede estar protegiendo, que era lo que pasaba. Sí, mucho. Es un poco lo mismo que le pasaba acá al muchacho, ¿no? Al muchacho de la película. No decía absolutamente nada. Porque en la medida que se lo niega a los demás, se lo niega a sí mismo. Probablemente, digo yo. Pienso, ¿no? Es una forma extrema de la negación. O no quieren que cambie el tipo de relación. En los demás, de alguna manera. Es una forma distinta del aislamiento. El tema es cómo se supera eso, ¿no? Creo ahí lo que yo estuve mal es que no tuve una buena relación con la mujer desde el punto de vista humano. Yo también la aislé, de alguna manera. Pero la señora no había perdido la conciencia todavía. No. Estaba bien. Nunca, pero capaz que hubiera sido. Podía decirle a la señora que hablara con los familiares. Claro, porque la entidad de que los familiares estaban hablando, o sea, que los familiares te pedían una explicación. Entonces, ¿qué es lo que falló? El diálogo, la negociación con ella. La negociación. Yo no me ubiqué adecuadamente en lo que la mujer estaba sintiendo. Y lo porque que ella todavía no había perdido la conciencia, en realidad estaba bien, ella podía hablar contigo y poder llegar a una negociación. No. O te lavabas las manos y decías, bueno, mira, ella sabe lo que tiene, si quieren le preguntan a ella. Ella todavía está bien, se puede comunicar. Y le voy a decir también las cosas que pensé también que me habían pasado a mí.
y que les pasa a ustedes sobre todo con el tema de la muerte, que nos pasa a todos. Uno tiende a negar. Tiende a negar. Uno cuando mira esto, uno dice, ah, qué bajón, ¿no? Se le saltan las lagrimones. A este curso no vengo más, me van a pasar esto todo el tiempo, no vengo más, es horrible. ¿Y por qué nos pasa eso? Porque tenemos temor a nuestra propia muerte, porque nos ponemos en el pellejo de la persona, entonces la negamos. Entonces esto en el quehacer médico, si nosotros no aprendemos a manejarlo, tratamos mal a nuestros enfermos, no los tratamos adecuadamente. Es lo que decía por ahí una cosa que había visto ella. Y lo otro que le quería comentar, ¿a ustedes les gusta Paco Ibáñez? ¿Saben quién es Paco Ibáñez? Ay, qué viejo que estoy. No. Paco Ibáñez es un gallego, un cantante español que estuvo 2 o 3 veces por acá. Y canta una canción de un escritor español, un poeta español que se llama Celaya. Y tiene en su comienzo un poema que se llama La poesía es un arma cargada de futuro, que dice así, a ver si me acuerdo. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, terribles, amorosas crueldades. ¿A qué voy? Ustedes piensen en las crueldades y en las verdades que significó lo que estaba diciendo ese muchacho cuando se enfrentaba con su familia, ¿verdad? Son momentos en donde se dicen un montón de cosas que en otras circunstancias no se dirían. Perdonen por el bajón, pero creo que es necesario que pasemos por esto para tratar mejor a los hermanos. Perdone, licenciada, no, por favor, en su campo. Sí, es un momento en donde se permiten decirse ciertas cosas, como hablamos, ¿no? Se libera, uno se libera, se fuma, en la película dice, ya puedo fumar, ahora sí. O sea, hay como una legitimación a hacer lo que se quiere. A veces ese hacer de lo que se quiere, perdón, estoy buscando una imagen, por eso. Desde la palabra vincula, a veces desde la palabra rompe. Pero lo importante es tener en cuenta que todos los mecanismos que está usando el enfermo, aunque sean a los ojos de la sociedad o de la familia o del médico un poco favorables para él, a él de alguna forma le están sirviendo, porque son un amortiguador para ir de la tolerancia a la aceptación al rechazo y progresivamente, si se puede, llegar a plasmar una aceptación final, pero son recursos que de alguna forma le sirven, ¿no? Quería mostrarles una imagen, pero acá se trasladó este tema obviamente al tema de la muerte, que va a ser un tema más adelante. Disculpen que no estoy mirando porque estaba buscando la temática de la muerte en la sociedad actual es claramente una de las mayores dificultades que hay. Y creo que acá tenemos el ejemplo como para sintetizar, ¿no? La dificultad de todos para absorber la llegada de la muerte propia. No sé si lo leen. ¿Qué harías hoy si fuera tu último día? Abre, porque el Señor ha salido. No sé si lo logran. Es el que está disfrazado de Bucán. Les agradezco a todos. Arriba el ánimo. Bueno, acá tenemos otra para cambiar. Es curioso ver que si te estás muriendo de repente todo el mundo te quiere. Bueno, gracias.